soy yo? Sí, profesor, no se logra ver su cámara, disculpe. A ver. Ahí, ahora. Ya, ahora sí. Sí, profesor, disculpe, voy a hacer una breve explicación y presentación para que pueda iniciar. Rápidamente, porfa. Ya. Buenos días con todos, compañeros. Les saluda Jerry Mao, su coordinador de planificación metodológica y representante de Logos. Queremos darle la bienvenida a esta primera sesión de las cápsulas metodológicas. El ponente del día de hoy es el profesor Leónidas, que es docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde es director. Ha sido profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid y en Flaxo, Argentina. Además, es candidato a doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencia Política con mención en Política Comparada por la misma universidad y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presente ponencia lleva por título En el umbral de la investigación, la construcción del planteamiento del problema. Desde la coordinación de investigación y todo el equipo de Logos, es un placer recibir a todos los presentes. La sesión va a tener una duración de 40 minutos y luego de ello se va a pasar a la sección de preguntas o comentarios para finalmente convocarlos a la respectiva toma de fotos. Y sin más antesala, le doy la bienvenida al profesor. Gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Se me escucha, cierto? Sí, profesor. Listo, vamos a iniciar. Bueno, qué bien que hayan puesto como contexto que es el primero, que es la primera cápsula, digamos, ¿no? Y entonces es el momento en el cual uno tiene que cuestionarse qué quiere investigar sobre cualquier tema. Entonces, el punto de inicio de todo buena tesis o de toda muy buena investigación es tener un problema entre manos, un problema científico. Una de las cosas que yo más odio, y deberían evitar por todos los medios, y creo que está en varias tesis o en varios esquemas de tesis, es utilizar la palabra problemática o también el término realidad o la frase realidad problemática. Creo que esos dos conceptos o dos frases tan difundidos en los, entre comillas, metodología científica peruana, debería ser desterrada. No existe tal cosa a nivel mundial, ni realidad problemática ni problemática. Lo que existe en términos concretos son problemas científicos, ¿no? Digamos, muchos de ustedes están en formación, muchos de ustedes recién han terminado, son politólogos y los politólogos en ciernes o los politólogos recién egresados tenemos que demostrar una habilidad, ¿no? Para eso nosotros nos enseñan, hacemos algo que se llama ciencia política y un concepto clave ahí dentro de esta denominación de la carrera es ciencia, ¿no? Entonces, toda ciencia avanza porque resuelve problemas. En nuestro caso en particular, resolvemos problemas científicos. ¿Ok? Entonces, la primera idea esta tarde es que nosotros debemos utilizar realidad problemática o problemática en sí. Nosotros nos enfocamos en resolver problemas científicos. Ahora, una vez dicho eso, creo que tendríamos que preguntarnos por qué es importante resolver problemas científicos y eso luego ya va de la mano hacia mi segundo punto de qué es un problema científico, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar en stand-by. Siempre he dicho que uno de los elementos centrales que todo politólogo recién ingresado, pero en realidad todo politólogo siempre, ¿no? No solamente el que está, ustedes, que muchos de ustedes son estudiantes o recién ingresados, caminan, dan sus primeros pasos en descubrir qué cosa es un problema científico y en resolverlo. Digamos, politólogo con doctorado, con postdoctorado o a lo largo de su carrera, también sigue haciéndolo eso, ¿no? Aunque de manera más profesional. Entonces, todos aquí involucrados siempre tenemos que tener en toda nuestra carrera como politólogos en mente de que tenemos que resolver esos problemas científicos. Entonces, una vez dicho eso, creo que ahí ahí cabe responder la pregunta, ¿qué es un problema científico? ¿No? Entonces, aquí muchas de las personas
lo que hacen es finalmente igualar o utilizar como sinónimos problemas científicos y preguntas de investigación cuando son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Un problema científico, sin lugar a dudas, tiene que dar paso a la pregunta de investigación, pero no son lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, todo problema científico, o hay clases de problemas científicos, ¿no? Eso para plantearlo en primer término. Entonces, ¿qué cosa es un problema científico? Es una disonancia, ¿ok? Es algo que se mantiene oscuro, es algo que no sabemos o que no sabemos muy bien, ¿ok? Entonces, nosotros los politólogos vamos hacia eso desconocido, porque queremos darle claridad a eso desconocido o a eso que no entendemos muy bien de qué trata. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que los partidos políticos están en crisis desde los años 90, en los años 2000. ¿Alguien se atrevería a hacer una tesis sobre la debilidad de los partidos políticos? O podría hacerlo, ¿ok? Pero no estaría relevando nada, porque ya se han hecho múltiples estudios sobre el tema. Entonces, ese no es un problema científico, ¿ok? La debilidad, para hablarlo en términos gruesos, la debilidad institucional en el Perú en términos de la presidencia del Perú, ¿no? Digamos, eso es una investigación en términos gruesos, digo, claro está, este, que relativamente no va a revestir un descubrimiento nuevo, ¿no? O la corrupción, digamos, en términos gruesos, vuelvo a decir, sobre el Perú. Decir o hacer un estudio que concluya en que, digamos, estructuralmente la Policía Nacional del Perú tiene una debilidad institucional y uno de los elementos de esa debilidad es la corrupción, no es nada nuevo. Entonces, lo que les trato de decir es que no tenemos problemas científicos cuando algo ya se sabe. Si ustedes empiezan una investigación para decir aquello que todo el mundo conoce o que toda la academia ya sabe y ya ha investigado, no tenemos un problema científico. Entonces, tenemos más bien un problema científico cuando descubrimos o identificamos un vacío de investigación, cuando no existe conocimiento fundado sobre el tema, no existe conocimiento claro sobre el tema. ¿Me entienden? Entonces, ese es un elemento fundamental y creo que esta es una segunda idea que me gustaría ustedes se queden en mente esta tarde. ¿Ok? Tenemos problemas científicos cuando existe un vacío de investigación o cuando aquello que más o menos se sabe, pero no está de todo completo el conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener o resaltar o ahí tenemos que poner mucho, ¿no? Entonces, por eso yo siempre critico y muchas de las tesis, y estamos aquí la gran mayoría de estudiantes de San Marcos, critico muchas de las tesis que terminen exactamente donde iniciaron, no planteando o no desarrollando ningún tipo de descubrimiento o ningún tipo de aclaración sobre un tema. Entonces, eh, eso me lleva a una tercera cuestión. Entonces, profesor, ¿cómo yo estoy seguro como persona que no existe tal conocimiento? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy ante un problema científico? ¿Cuándo verdaderamente siento que voy a descubrir algo nuevo? ¿No? Esa es una pregunta importantísima. Y nosotros los politólogos, como en todas las ciencias sociales y en general como todas las ciencias, tiene a la mano una serie de artefactos a través de los cuales nos damos cuenta que existe ese vacío de conocimiento. ¿Cuáles son esos dos elementos centrales? Para preguntar, por ejemplo, a Jerry. Jerry, ¿dónde o en función a qué tú te das cuenta que existe un vacío de conocimiento? ¿Cómo, a través de qué medio? ¿Haciendo qué tú te das cuenta que existe un vacío de conocimiento?
Revisando la bibliografía. Exactamente. Eso es fundamental. Y cuando se habla de bibliografía en particular, a lo dicho por Jerry, tienen dos elementos ustedes. Uno, las revistas científicas y dos, los libros publicados. Entonces, si ustedes quieren sacar realmente una muy buena tesis o en general una muy buena investigación, ustedes tienen que partir en su ciclo de educación o en los diferentes semestres, ustedes tienen que tener esa mentalidad. Tengo yo como estudiante en general o como investigador, buscar y reunir absolutamente, o en todo caso la gran mayoría, de textos que involucran un tema que me interesa. Por ejemplo, me interesa un tema sobre los partidos políticos, ¿ok? Me interesa un tema sobre los partidos políticos. Entonces tengo que yo investigar absolutamente todo lo que se haya investigado en el Perú, o la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, si uno me dice acá, cualquiera de ustedes, profesor, quiero hacer por primera vez la etnografía política de un partido político en el Perú, tradicional. Yo te diría, no, pero eso ya se hizo. ¿Quién lo hizo? Un sociólogo samarquino que enseñó también en la escuela que se llama Moisés Rojas. ¿No? Que hizo sobre la etnografía en el Partido Aprista Peruano. Profesor, quiero hacer mi tesis sobre debilidad de partidos políticos en los años 90. Eso ya lo hizo Martín Tanaka, ¿no? En su famoso libro que tuvo mucho éxito a comienzos de los 2000. Profesor, quiero hacer una investigación sobre los partidos políticos y su relación con, sobre el partido político fujimorista en los años 90. Miren, ahí hay hasta 5 ediciones, creo, de Murakami, del IEP, ¿no? La era del chino, creo que se llama el texto. Entonces, hay varios textos que ya, digamos, vislumbran diferentes aspectos de los partidos políticos en el Perú. La pregunta está en, ¿y qué no ha sido publicado? O sea, ¿cómo en ese contexto de todo lo publicado yo puedo identificar un vacío de investigación? Algo que no está absolutamente claro, ¿no? Pero, ojo, y esa es la tercera o cuarta idea que quiero dejarles el día de hoy. Tiene que ser un problema científico relevante, ¿ok? Tiene que ser un problema científico relevante. Así como ha mencionado Jerry, Jerry categóricamente ha dicho, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta? Revisando la literatura. Hay varias cosas que ya han sido publicadas y que por tanto yo no puedo repetir como investigador, porque nosotros somos parte de una comunidad, ¿no? Es la comunidad científica. Existe una comunidad científica que se viene formando en la universidad y está en pregrado. Hay otra que ya salió y ya también ha publicado algunas cositas. Y en función a eso se puede vislumbrar qué ha sido publicado y qué no ha sido publicado. Ese vacío de investigación nosotros nos interesa, tenemos que tener el foco. Pero ojo con eso y vuelvo a repetir, tenemos que tener claridad, absoluta claridad sobre lo relevante, ¿no? Porque a veces los investigadores no investigan porque sencillamente eso que quieren investigar no es relevante. Por ejemplo, no sé, la familia de los políticos o de los, digamos, principales líderes de los partidos. No es nuestro interés. ¿Ok? No es relevante para nosotros los politólogos, la familia de ellos, mientras no, obviamente no ocupen una relación o generen una influencia con el partido político. La familia de los líderes partidarios no nos interesan por el solo hecho, ¿no? Pero si tuvieran un gran impacto dentro de los partidos políticos, ahí sí. Por ejemplo, el caso del partido de Acuña nos debería interesar la estructura familiar y la estructura, sí, familiar y las relaciones familiares del partido de Acuña, sí, porque ocupan un rol central dentro de la estructura y de la toma de decisión dentro del partido político APP,
¿no? Está el hijo, está el otro hijo, hay vínculos con sus hermanos y ese vínculo con los hermanos también nos lleva a las universidades. Esto de las universidades también nos llevan al tema del partido del club de fútbol y otros elementos por ahí, haciendo una especie de enraizamiento entre dos configuraciones, tanto a nivel familiar como a nivel partidario. Eso sí nos debería interesar, ¿no? Siempre que ocupen un rol central. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a eso. Esta noche o esta tarde, ustedes tienen que estar muy claros sobre eso. Tienen que revisar la literatura, qué ha sido publicado y qué no ha sido publicado. Y dentro de lo que no ha sido publicado, tienen que preguntarse, ¿esto que quiero investigar es relevante o no es relevante? Entonces, lo no publicado, pero relevante, eso debe ser investigado, porque ese es el vacío que nos interesa y ese es el problema científico que hay que resolver. Entonces, un problema científico es un vacío que nosotros intentamos aclarar. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? ¿En cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus actores? ¿De qué trata el fenómeno? ¿Quién lo causa? ¿O por qué surge este fenómeno? ¿No? Eso ustedes deberían estar atentos. Entonces, eso me lleva a una cuestión muy importante, un ratito. Espérense. Ah, mm, mm, mm. Ya está. Acá estás. Un rato ya. Sí, esos tres, principalmente. Biblioteca abierta. Recursos electrónicos. Uy, bueno, ya. Sí, ahora sí. Ay, ¿por qué no puedo permitir esta vez? Ya, voy a compartir ya. Ah, puedo también chequear otras cosas. Espérense un ratito. Quiero enseñarles algo más. Ya está. Ahora sí. Abrir con esto. Acá, ya, ahora sí. Ventana toda la pantalla. Ya, ¿ven mi pantalla de nuevo? Sí, profesor. Ya, como les estaba contando, y también atendiendo a lo que decía Jerry, ¿no? Uno de los elementos muy importantes que hay que recordar es siempre revisar la literatura. Cuando yo inicié, digamos, yo inicié la universidad en el 2004 y la terminé el 2008. Entonces, en ese contexto era bastante difícil poder identificar revistas científicas, ¿no? Es más, en el Perú mismo no había una cultura de hablar de revistas científicas, ¿ok? Cuando uno quería descubrir, digamos, cuál es el problema científico, no había bibliografía tan avanzada y tan a la mano como ahora ustedes lo tienen. Hoy en día, digamos, el problema no es tener, digamos, acceso a la información, sino es tener ante tamaña cantidad de información como yo la ordeno para identificar por primera vez un problema científico, ¿no? Ese es un elemento importante. Pero ¿cuáles son siempre las recomendaciones que yo doy? Primero, lo primero, hay que evitar por absolutamente todos los medios revisar otras tesis. Ustedes que están en pregrado, no revisen lo que han hecho otras tesis,
ni lo que han hecho ni de tesis ni de pregrado, ni a nivel de posgrado. Sobre todo en el caso peruano, ¿por qué? Porque muchas de las universidades producen tesis de mala calidad, ¿ok? Y a nivel de pregrado, no podemos decir que se producen de baja calidad, pero muchos de ellos están en formación. Entonces, traten de evitar en sus trabajos, en sus tesis, tener como referencia otras tesis, ¿ok? Sino más bien a apuntar a identificar qué ha sido publicado en las revistas científicas. Ahora, muchos de ustedes tienen que tener conciencia de qué es eso, de qué es una revista científica. Para publicar, para que una persona publique en una revista científica, tiene que desarrollarse un proceso, ¿ok? Un científico escribe un paper de 20, 30 páginas, lo manda a la revista y la revista desarrolla todo un proceso de investigación o un proceso, mejor dicho, de revisión hasta que finalmente salga publicado. ¿Qué cosas revisan? Revisa cuestiones de fondo, cuestiones de forma y hay todo un proceso hasta que finalmente salga publicado. No es que a cualquiera lo publican, ¿no? A veces hay revistas muy afamadas que de 1000, o mejor dicho, de cada, no sé, 300 o 400 envíos de documentos, solamente unos 10 papers son publicados. Y eso es porque pasa por un proceso de revisión, ¿ok? Entonces, esas revistas o muchas de esas revistas están incluidas dentro de ciertos repositorios, ¿ok? Por ejemplo, la gente de física, ¿ok? Tiene su propio repositorio de revistas científicas, ¿no? Por ejemplo, esta que está mostrando aquí mi esto. Los de psicología, ¿no? Para los que están haciendo carreras de psicología también tienen su repositorio. En este repositorio se plantean o se introducen absolutamente todas las revistas de psicología y uno puede darse cuenta qué ha sido publicado y sobre qué no ha sido publicado, ¿no? Los de finanzas, por ejemplo, Bloomberg, hay otros más ligados también a las ciencias sociales, como esta, la de Cambridge, ¿ok? Como esto de EBSCOT, ¿no? Miren, también hay, para gente que publica sobre música, también hay digamos, un repositorio sobre publicaciones de gente que publica sobre música. JSTOR también está dado al tema de ciencias sociales y de ciencia política. ¿Qué más conozco? Los de matemáticas también tienen su propio, digamos, conjunto. Los de ciencias naturales, biología, etc., ahí tienen Nature, también, y descubrimientos científicos y demás, también tienen su propio repositorio. También otro vinculado a ciencias sociales, economía, está Oxford, también como tal. Y así, hay un Science también, ¿no? Sage también es uno que publica ciencias sociales o que está planteado revista de ciencias sociales, Springer, Scopus, Taylor and Francis Journals. Para los que están vinculados a derecho, también hay digamos, este tipo de estos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de San Marcos, he tratado de buscarlo, pero la página y el servidor está caído, ¿ok? Pero los que no tengan acceso a estas bases de datos, también el Google Académico, digamos, se ha convertido en el gran repositorio, digamos, de revistas y de textos científicos sobre diferentes temas, ¿no? Y por último, está el tema del CIMAGO, donde ustedes pueden, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, profesor, estoy haciendo mi tesis sobre partidos políticos en el Perú, ¿no? Entonces tú dices, ya, entonces quiero hacer mi investigación, a ver qué cosa ha sido publicado y qué cosa no ha sido publicado. Vamos a Ciencias Sociales en principio. Esta es una página muy buena que trata de identificar precisamente ese tipo de, digamos, de revistas, ¿no? Vamos a ver, acá está, Political Science y Relaciones Internacionales. Y vamos a buscar solamente, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Para ver cuáles son las revistas más importantes en Latinoamérica sobre ciencia política el año pasado, ¿no? Entonces vemos que la revista de Ciencia Política de Chile es una revista muy importante y que todo
politólogo latinoamericano o que está investigando sobre temas de Latinoamérica debería revisar. ¿Ok? También está el tema de estudios fronterizos, creo que esta es una revista, si mal no recuerdo, colombiana. Luego está la revista científica general José María Córdoba. Luego está la mexicana Política y Gobierno. Luego está la revista brasileira de Política Internacional. Colombia Internacional también es una gran revista. Esto tienen que revisarlo sí o sí. Luego está el Journal brasileño, Gestión y Política Pública, Análisis Político, Ensayos sobre Política Económica y así, un conjunto de revistas que nos permiten, digamos, observar cuáles son las principales revistas en América Latina y que leyendo y revisando nos podemos dar cuenta qué cosa ha sido publicado y qué cosa no ha sido publicado sobre el tema. ¿Ok? Sobre el tema que ustedes están investigando. Profesor, ¿solamente eso debo revisar? No. Ustedes también tienen que revisar, por supuesto, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno está haciendo, vuelvo al mismo tema de ciencia política, ¿no? En el Perú, obviamente tienen que revisar lo que está siendo publicado. A ver, ahorita les muestro. Eso imagino que ya lo saben varios de ustedes, pero de todas maneras es bueno recordar lo siguiente, ¿no? Acá está. ¿No? En el Perú hay pocos centros de investigación, pero finalmente los hay, ¿ok? Por ejemplo, está el IEP. ¿Qué otro centro de investigación ustedes conocen? Araiza, un centro de investigación que tú conozcas en el Perú. Bueno, GRADE también. GRADE, muy bien. Naisha, un centro de investigación que tú conozcas. El CIES. El CIES, muy bien, muy bien. Daniela, un centro de investigación que tú conozcas. IPE. El IP también, no hay problema. ¿Qué otro más? El CIUP, ¿no? El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, también. Antes había otros centros de investigación, creo que se llamaba SUR, hay otro que era una ONG, pero también publicaba temas de ciencia política, que era CER, no sé si sigue existiendo, ¿no? Entonces, existía varios, o existen, o han existido varios centros de investigación que publican textos muy conocidos sobre partidos políticos en el Perú. ¿Ok? O que podrían hacerlo. Entonces, como ustedes están estudiando, como ustedes van a hacer su tesis, o como ustedes quieren mejorar o perfeccionar su tesis, ustedes tienen que estar 100% atentos a lo que se ha publicado en esas revistas científicas y lo que ha sido publicado a partir de los centros de investigación. ¿Qué no deberían investigar ustedes o sobre la cual deberían basar su problema científico? Sobre otras tesis, porque las tesis comúnmente tienen fallas y no necesariamente han pasado por un proceso de revisión, ¿no? El otro día yo tenía un alumno y ponía ahí, por ejemplo, puras tesis y de la César Vallejo, cosa que no me daba ninguna seriedad del caso, ¿no? No estoy diciendo que los alumnos que han hecho esa tesis son malos o malas personas y demás, sino que el sistema que ellos sobre la cual están basados no necesariamente tienen, digamos, los suficientes filtros como para asegurar que son, digamos, tesis de calidad. ¿Ok? No estoy diciendo que todas las tesis absolutamente no sirven. Hay algunas tesis muy buenas, el cual les puede servir como referencia, sí, pero que no sea algo normal en ustedes. En lo primero que tengan que ir es en el esto. Eso también va de la mano, ¿no? Primero, haciendo esa revisión bibliográfica, ustedes van a saber qué es ese vacío de conocimiento y por tanto luego plantear su pregunta de investigación. Y ahí su asesor de tesis les dirá, pues, oye, qué interesante, esto no ha sido investigado anteriormente. ¿Me entienden? Eso es lo rico de trabajar de esa manera, porque ustedes, como creo que el título de esta ponencia señala, ¿no? El umbral de la investigación. Es eso. No hay algo, no hay. Y se hace interesante y necesario y relevante poder descubrir, aclarar eso que no hemos investigado.
Y eso sucede en cualquier ámbito, ¿ah? Creo que ahí sí estoy muy de acuerdo con tal vez dos profesores de ciencia política de San Marcos que están, digamos, en orillas ideológicas totalmente distintas. Creo que como es Martín Navarro y como es se me fue el nombre, enseña teoría política también y a veces política comparada. Lancen nombres, por favor. Bazán, ¿no? Sí. Ellos dos, a pesar de que están en las antípodas, creo yo que constantemente en las exposiciones o en las disertaciones de tesis a nivel de pregrado señalan eso. O sea que básicamente, no básicamente, porque ahora sí está habiendo un cambio, no encuentran que los alumnos estén planteando cosas nuevas o descubriendo o planteando análisis sobre tópicos nuevos, ¿no? Es como una repetición infinita de cosas que ya se dijeron, ¿no? Hay tesis que simplemente agarran un programa social y tratan de describirlo. Es una simple descripción, pero no se olviden de algo. Ustedes hacen ciencia política y los científicos que hacen principalmente descubren cosas. Y si vas a describir algo que ya se dijo, no estás descubriendo nada nuevo y por tanto no estás aportando nada nuevo. Entonces, eso es lo que tratamos de combatir en San Marcos y en general todos los que hagan ciencia política y en toda formación. Descubran algo nuevo, pero no van a descubrir pues preguntándole al chat GTP, ¿no? El chat GTP básicamente lo que hace es repetir lo que ya se dijo, no tiene todavía la capacidad para identificar lo que no se dijo. Ustedes le preguntan al chat GTP, dime qué cosa ha sido investigado, pero no le pueden preguntar y no es claro en términos de qué no ha sido investigado, porque ese sí es un conocimiento y todavía quiero creer que el humano es el único que pueda identificar esos patrones de relevancia, esos vacíos de investigación como tal. Eso, trabajar de esa manera la tesis, en términos o enfocado de problema. Ojo, porque creo que ahí me faltó digamos, un elemento anterior, ¿no? Que es, ¿uno puede hacer la tesis sin problema científico? Sí, sí lo puede hacer, pero cae en la pura descripción. El ejemplo que ya les daba hace un momento. Agarro el tema de Caliwarma, ¿no? Y planteo mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son por ejemplo, cuáles son los factores que inciden o incidieron en el surgimiento o en el planteamiento del programa Caliwarma? Pregunta de investigación. No reviso ninguna bibliografía, no reviso absolutamente nada, planteo directamente mi pregunta de investigación, levanto información, describo y publico y planteo mi investigación. Pero eso es una simple descripción y no estoy partiendo de la conciencia que tal vez existen miles de textos que ya hayan respondido a esa pregunta. Entonces, hay dos tipos de tesis. La tesis planteadas en función a una simple descripción y las tesis planteadas en función a problemas científicos, como es el que yo les estoy describiendo. Y eso segundo se plantea siempre y cuando tú identifiques un vacío relevante en el concierto de la investigación. Ustedes deberían tener su carpetita, cada uno de ustedes, identificando eso, ¿no? Todo lo que ha sido publicado. Ahí, no sé si ustedes ya terminaron o no terminaron la universidad, imagino que estaremos aquí miti. Deberían hacer ese ejercicio de meter en esa carpetita y ordenar dentro de eso, ¿no? Eso también tiene un efecto redundante, que tiene un efecto colateral en ustedes, que de ahí en adelante se van a armar el hábito, el sano hábito de estar actualizados constantemente con respecto al mundo científico, ¿no? Van a tener las ansias de observar y qué ha sido publicado sobre el tema. En mi tema, por ejemplo, que es capacidad del Estado, hace 10 años había poquísimo sobre el tema. De ahí, de pronto, Darjan, con todo, cuando llegó del doctorado, junto con mucha otra gente, se involucró en el tema de capacidad del Estado, pero luego en un punto, digamos, fue muy repetitivo tal vez,
y un poco que se ha estancado el tema, ¿no? Entonces, uno tiene que, digamos, revisar lo que ellos lo que han desarrollado, ciertamente porque han sido pioneros en el tema, pero también dentro de eso, identificar cuál es el vacío de investigación. O sea, cuál es el punto, lo novedoso que yo pueda identificar en ese sentido, ¿no? Entonces ahí igual, en el tema de democracia, creo que es el tema de los partidos políticos, en el tema de la gestión pública, en el tema de las políticas públicas, entre los diferentes, en temas de relaciones internacionales, en temas de comunicación política, en temas electorales, comportamiento electoral. Hay diferentes elementos que ustedes miren, ese es un punto también haciendo o poniendo énfasis en lo que he venido diciendo. Uno puede plantear la metodología más exhaustiva, más compleja en su tesis para responder una pregunta sin significancia o sin relevancia. Si tú combinas un problema de investigación con una excelente metodología, tú vas a tener una gran tesis. Si tú planteas algo descriptivo, sin problema científico, con una, digamos, metodología ultra, digamos, no sé, una regresión múltiple muy bien armada, una regresión discontinua muy bien armada, pero que no tenga base en torno a un problema científico, tu tesis va a ser igual de mala. Entonces, siempre tengan la ambición de encontrar eso, de algo nuevo, ¿no? Y eso va de la mano ya para ir planteando algunos elementos y algunas consultas que ustedes puedan tener, es que eso, que uno se hace conocido en función a eso o genera mayor relevancia en torno a eso. Cuando tú planteas tu tesis en función de un problema científico, tú te vas a hacer, digamos, reconocido porque estás descubriendo algo nuevo. Eres un mejor científico, vas a obtener mayores, digamos, logros de esa manera, ¿no? Entonces, tienes que ver también tu tesis en función de un problema científico, pero eso ¿para qué me va a servir, profesor? Pues me va a servir para tener una mejor carrera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Araiza, no sé, en temas de relaciones internacionales, ¿qué ha sido investigado? Yo me pregunto, en el Perú sobre relaciones internacionales, ¿ok? ¿Cuál es, digamos, ese vacío que todavía hay? A mí me parece que en relaciones internacionales seguimos investigando temas que en el mundo ya han sido abordados. ¿Ok? Por ejemplo, la relación comercial China-Perú. Ya, pero de eso, ¿cuántas tesis se han realizado? ¿Cuántas investigaciones se han hecho? ¿No? La relación comercial con los Estados Unidos. Ya, pero dentro de ese gran tema, hay, hay gente que hace su tesis de esa manera general, no descubriendo algo nuevo. Simplemente es una cuestión descriptiva, repetitiva, sin fin. Pero dentro de las relaciones internacionales peruanas, la pregunta es, ¿qué no ha sido investigado realmente y sobre la cual tú puedes descubrir y tú puedes identificar algo nuevo? Eso también va de la mano con otro tema, que obviamente tienes que tener un asesor que tenga esa misma visión. ¿Ok? Eso es muy importante para todos los que estén aquí, creo que es la mayoría, de estudiantes o recién egresados o gente que está haciendo por primera vez su tesis, ¿no? Este, eso, si tú tienes un asesor que le da flojera, digamos, revisar la literatura, entonces pues vas a tener una mala orientación, ¿no? O si tú tienes un profesor que le gusta repetir absolutamente, no sé, pues la tesis, viene Araiza, haz tu tesis sobre la debilidad de los partidos políticos, Jerry va con el mismo asesor, le dice, mira, publica sobre esto o investiga sobre eso. Obviamente los dos van a llegar al mismo punto, ¿no? Y no van a decir algo nuevo. Entonces también hay que tener ahí, cuidarnos con quién, digamos, escogemos como nuestro respectivo asesor en esa visión de descubrir algo nuevo, algo que esto. Ahora, también hay que tener en cuenta, ¿no? Eso tampoco me quisiera aquí sobrepasar en el sentido este, de, de terminar, digamos, con el esfuerzo que ustedes puedan hacer. Y es el hecho que hay que tener también en cuenta que esto se trate de una progresión. Los de pregrado, los que recién han terminado la universidad, pues
podrán tener una ambición medida, ¿no? Es decir, podrán investigar o podrán tener la ambición de tener un pequeño descubrimiento, ¿no? Abrir la cancha. No estoy diciendo que de la noche a la mañana, digamos, se pongan a descubrir absolutamente algo nuevo totalmente, ¿no? Lo de posgrado, ya que tienes una formación y ya tienes un recorrido investigando, los de posgrado descubrirán algo mucho más sólido, con mucho mayor recursos también, ¿no? Y a nivel de posgrado, lo que sí se espera es que tú tengas allí sí un nuevo conocimiento, algo absolutamente nuevo, e incluso orillando hacia la teorización de ese algo nuevo que tú puedes hacer. Pero eso ya es otra discusión entre descubrimiento, teorización y demás a nivel de doctorado. Pero a nivel de pregrado, lo que sí, en el caso de ustedes, es descubrir o plantear un pequeño avance, ¿ok? Y no se frustren tampoco, porque eso es lo que muchos de mis compañeros y yo mismo, digamos, tuve, ¿no? En pregrado, quise descubrir algo nuevo, algo novedoso, ¿no? Algo que nadie ha hecho. Pero no, poco a poco, los de pregrado miren qué cosa ha sido publicado y qué cosa no ha sido publicado. Y en lo mínimo que ustedes descubren que puedan hacer un aporte y ese sea algo nuevo, hagan su tesis. No se maten pensando 5 o 6 años que voy a publicar digamos, la tesis más novedosa de pregrado. No, no hay mejor tesis que la que se hace. Podrá tener errores sin lugar a dudas y ahí el jurado tendrá que valorar el esfuerzo a nivel de pregrado que usted realice. Si ustedes inician hoy su tesis, tienen que ponerse ustedes una fecha que puede ser de pronto, no sé, 8 meses. Me parece que en 8 meses ustedes pueden sacar una muy buena tesis teniendo en orden, digamos, lo que se solicita, cada uno de los puntos que se solicita, un buen asesor que los guíe en cada uno de esos pasos y presente. Una muy buena tesis de pregrado, creo yo, no debería tener más de 80 páginas, pero debería incluso menos, 70 páginas, pero deberían ser las mejores 70 páginas que ustedes se planteen. Y una buena tesis de 70 páginas se construye sólidamente siempre y cuando uno inicia con un problema científico adecuado. Y ese problema científico adecuado se forma cuando ustedes investigan primero qué ha sido publicado y qué no ha sido publicado y encuentren ahí en medio de eso algo no publicado pero que sea relevante. Revisen, ¿no? Esto. Hemos visto ahí en la relación de textos del journal de Simago, hemos visto que en América Latina sí existen revistas importantes. En el Perú es todavía difícil poder observar revistas institucionalizadas de ciencia política, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de San Marcos, tenemos una revista que a veces sale publicado un año, otra no año, no pasa necesariamente por una revisión, digamos, científica, por un proceso, y a veces incluso he visto algunos números de la revista de San Marcos, de la facultad, con errores, por no decir horrores ortográficos, y eso. En Católica vi, bueno, había una revista de ciencia política, pero creo que luego ya se descontinuó. En el caso de CIUP, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, creo que tienen una revista que se llama la revista Apuntes, ¿no? El IEP también tiene una especie de, digamos, de revista que se llama la revista Argumentos. El IEPA, no sé si seguirá publicando textos sobre ciencia política. Antes eran muy, digamos, publicitados, ahora no sé en qué va esa revista. Y bueno, no digamos siquiera digamos, de las otras regiones del Perú, porque habría que ver ahí qué ha sido publicado. Ese es otro tema. Ese es otro tema también fundamental, chicos, que quisiera decirles y con eso ya voy cerrando mi charla el día de hoy. Una cosa que también no solamente uno tiene que revisar para plantear un problema científico, revisar la literatura, sino también tener o revisar
pero desde otro enfoque, ¿no? Primero uno tiene que revisar qué ha sido publicado para observar qué no ha sido publicado, ¿no? Y ahí yo meter mi cuchara. Pero ¿cómo tú te das más cuenta de ese vacío de investigación? Porque también tienes que estar atento a dos cosas, a las noticias y a la realidad, y por tanto a la realidad que te rodea. ¿Ok? Por ejemplo, y eso lo he visto en la experiencia, cuando uno viaja, observa muchos fenómenos que desde Lima no observa. ¿Ok? Si yo tendría que darles también una recomendación es que traten de viajar a lo largo y ancho del Perú para que puedan darse cuenta de cuáles son, digamos, esos fenómenos políticos interesantes. Una cosa que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, es que en varios contextos del Perú, los partidos políticos, muchos de los partidos políticos o muchas de las organizaciones políticas se alían o se vinculan con determinado tipo de grupos de fútbol, ¿no? Equipos de fútbol, ¿no? Que es todo un fenómeno, por ejemplo, en el caso de Cusco, en el caso de Huánuco, es un fenómeno que en términos puede parecer tonto o banal, pero en algunos espacios locales o en espacios regionales, el fútbol ocupa un lugar central en la política o es utilizado por la política para ganar adeptos y así involucrar en esa dinámica, ¿no? También en las noticias vemos el tema de la criminalidad. Existen determinados espacios, de hecho, la ciencia política estudia el Estado, pero también estudia el crimen, y en ese contexto hay diferentes, digamos, dinámicas de criminalidad y de operatividad del Estado en términos de la policía, en términos del ejército y en términos de diferentes cuerpos de seguridad que pudiésemos tener. ¿Ha sido publicado sobre el tema? Aquellos que están, o que quieren o están interesados en ese tema, ¿no? La primera pregunta que yo me haría es esa. ¿Qué ha sido publicado sobre el tema de Estado y crimen en el Perú? Y lo segundo que yo haría es observar noticias, caminar, revisar, preguntar, chequear, ver videos, ver documentales, ver noticias, ver reportajes y hacer ese match. Mire, en términos científicos, esto es todo lo que es publicado. Y en términos de la realidad, hay diferentes fenómenos que dentro de este cuerpo bibliográfico no lo encuentro. Sucede en la realidad como fenómeno, pero los científicos no lo han estudiado, pero es relevante. Allí tengo un vacío importante. ¿Por qué? Porque estoy atento a las noticias, estoy atento a lo que está sucediendo, ¿no? Y hago el match entre la realidad que se evoca como relevante y, digamos, y el versus en todo caso, con lo que ha sido publicado en la bibliografía científica. Y ahí tú harías como tal un aporte a la ciencia de esto, ¿no? Y con esto termino. Mi último asesorado, por ejemplo, sacó 19 por eso, porque en San Marcos, porque él, digamos, identifica un tema, que es el tema de la capacidad estatal estadística. Ese es el tema. ¿Qué ha sido publicado en el Perú sobre el tema? Ha sido publicado 2 o 3 estudios que tienen que ver el tema, pero que analizan la capacidad estatal estadística de todo el Perú, de todo el sistema, en particular del INEI. Lo que él identifica como vacío de investigación, gracias a su trabajo, es que no se había hecho investigaciones sobre capacidad estatal estadística en espacios específicos de, por ejemplo, algún ministerio. Y él se pregunta ahí en ese contexto cuál es o cómo se estructura la capacidad estatal estadística en el Minedo, ¿no? Es decir, no se concentra en el INEI, sino se plantea o se enfoca en el Minedo, en un sector específico. Y ahí su aporte. ¿Ok? Entonces se está investigando algo sobre el cual hay una información general, ¿no? Pero que no hay información específica. Él agarra y se mete al tema e investiga el tema. Yo creo que esa debería ser la visión también de ustedes. Bueno, chicos, ahora sí, pasamos a una serie de preguntas específicas que ustedes me puedan hacer. Adelante. O no sé cómo Jerry lo ha planteado. Sí, profesor, antes que nada quería agradecerle por la ponencia brindada. Ha proporcionado mucha claridad
sobre este tema que es el planteamiento del problema. Ahora vamos a abrir la sesión de comentarios o preguntas, para la cual vamos a invitar a los participantes de que puedan levantar su mano o comentar a través del chat para que puedan participar. Adelante. Creo que yo voy primero, ¿no? Sí. Ya. Gracias. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Qué gusto saludarle después de tiempo. Bueno, yo tengo una consulta sobre temas de construcción de problema de investigación, porque de la forma en la que usted lo plantea, que me parece de todas maneras la más correcta, supone que previo a la construcción del problema de investigación ya estamos en un momento en el que tenemos, digamos, hemos interiorizado gran parte de la literatura que vamos a emplear en la tesis. O sea, de tal manera que una cosa es problematizar sobre capacidad estatal, sobre elementos descriptivos o inferencias muy básicas, sobre, por ejemplo, cuántos, qué sé yo, ¿no? Cuántos ingenieros o cuántos matemáticos hay en una institución, y otra cosa es problematizar para un problema de investigación sobre la base teórica de la capacidad estatal. O sea, hay una clara diferencia entre quien problematiza sobre elementos de carácter muy descriptivos, como que muy a la vista de todos, o quien problematiza versus ya con un paraguas conceptual, al menos conceptual mínimamente, sobre lo que va a investigar. O sea, de tal manera que lo que yo percibo es que pareciera que la receta que se nos da para construir un problema de investigación es construyamos un problema sobre la base de cuestiones empíricas, pero no se nos termina de completar la idea de que en realidad no son cuestiones empíricas básicas, o sea, de sentido común, como por ejemplo que Videns acaba de publicar su último, o Datum acaba de publicar su última encuesta, y sobre eso yo digo que más o menos no hay una aprobación, hay una aprobación hacia las instituciones, hacia los actores políticos muy bajo, y yo construyo sobre eso un problema de investigación. En realidad yo creo que subyacen cuestiones conceptuales y teóricas, pero no se le termina de explicar, bueno, a nosotros tampoco no se nos termina de explicar cómo problematizar sobre las bases de esas cuestiones que son más densas. De tal manera que es muy difícil, bueno, para mí, cuando yo he empezado a leer, revisar muchas tesis o muchos aportes de pregrado, identificar que hayan aportes desde el problema de investigación que den cuenta de un estado mínimo de cuál es el diálogo que se ha hecho sobre un problema de investigación. Que pareciera que se hacen los antecedentes, pero en realidad sí se tiene que ya dejar más o menos claro desde el problema de investigación. Por ejemplo, a propósito de lo que acaba de publicar Vergara hace último, ¿no? Vergara hace esta cosa maravillosa de decir, hasta hace 2, 3 años estábamos en una discusión sobre la democracia, hoy en día hemos vuelto a la discusión de la importancia de los actores y ya no las instituciones. Y así empieza su problema de investigación. Entonces, esa es una forma de empezar muy, digamos, muy del estado de la cuestión del diálogo sobre la democracia, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuáles son algunas recetas mínimas, algunos mínimos que deberían evidenciarse en el problema de investigación, que trasciendan de los elementos empíricos que tienen como base inferencias descriptivas muy básicas, ¿no? Muy de sentido común? ¿Qué se espera, por ejemplo, qué espera usted como futuro, como futuro miembro de un jurado de tesis, qué esperaría evidenciar en un problema de investigación? Sí, el problema de tesis, para hablarlo en términos... A ver, primero, antecedentes, lo que has dicho, ¿no? Que me parecen importantes. O sea, se supone que ustedes han pasado por 5 años de formación, ¿no? Y en esos 5 años de formación, ustedes han tenido que recolectar, digamos, abundante bibliografía, ¿no? Y en la última parte de la carrera ya sienten la necesidad o sienten el gusto por determinada rama, ¿no? Entonces, sí es necesario, chicos, que ustedes, si están terminando la carrera, eso, que busquen literatura, guarden literatura, seleccionen literatura, clasifiquen literatura, para que puedan darse cuenta que ha sido publicado y qué cosa no ha sido publicado. El segundo punto también que me gustaría añadir es el tema conceptual, lo que ha mencionado Araiza, ¿no? Que o sea, a lo largo de esos 5 años, debieron ustedes haber obtenido
digamos, un bagaje de conceptos, ¿no? No es que, digamos, sino para qué han ido tantos años a la universidad, ¿no? O sea, construir el problema científico de la manera que les estoy diciendo exige al alumno tener, digamos, como decía su compañera, algunos elementos analíticos previos. Si no sabe ni qué cosa es un partido político, cómo se define un partido político, y ustedes tienen un curso, 2, 3 cursos que están relacionados a partidos políticos y no han interiorizado esos conceptos, entonces es poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces es momento también, ya que ustedes están jóvenes, de poder, si no han tenido una formación adecuada, involucrarse con ese tipo de conocimiento, leer otra vez sus lecturas y por fin convertirse en eso que pretende, ¿no? En expertos. Igual en gestión pública, en políticas públicas, la idea es estar siempre leyendo para adquirir, como decía su compañera, algunos elementos analíticos mínimos, previos, para poder hacer una investigación. Entonces, y eso nos lleva a otra cuestión, ¿no? Si tú, y eso siempre recomiendo en toda tesis, en toda sustentación. Si ustedes inician diciendo lo siguiente, tal cual, voy a decirlo como se dice en una tesis, en una sustentación. Ustedes inician así de una manera categórica sosteniendo, estimados jurados, el problema científico que yo he encontrado, es decir, el vacío científico después de una revisión, creo yo, pormenorizada de la literatura, es el siguiente, ¿no? El vacío de investigación, por ejemplo, entre las estructuras de relación entre familias y partidos políticos, en el caso de APP, entre los años tal y tal. Este es un tema o es un tópico o es un elemento que se ha tocado superficialmente, pero no se ha ahondado y la consideramos relevante por A, B, C. Entonces estás planteando ahí un problema científico, un vacío de investigación. ¿Ya? Ahí eso es ya ¿cómo se llama? Al jurado lo ponen alerta. Eso es algo normal y hasta, digamos, los que escriben historias siempre dicen, cuando uno inicia con un statement que genera incertidumbre en la persona, en el otro, en el oyente, va a mantener toda tu atención, porque tú le estás diciendo desde el inicio al jurado, mira jurado, yo lo que te voy a hacer observar es algo, un vacío de investigación relevante. Al final, lo que yo te voy a dar a ti es un descubrimiento. Entonces, el jurado va a estar todo el rato escuchándote, porque te estás diciendo desde el inicio que le vas a presentar algo nuevo, un descubrimiento. Y al final de la sustentación o de la disertación, va a ser bacán porque tú al final puedes decir, miren, después de todo lo revisado, después de todo lo señalado, puedo concluir que he hecho un aporte. Y este aporte está destinado a cubrir ese vacío. En esta investigación hemos revisado cómo los diferentes elementos de la estructura familiar de la familia Acuña ha invertebrado las diferentes decisiones del partido político APP y además con su vínculo empresarial. Entonces ya generas esto y haces sentir esa satisfacción tanto a ti, pero también al jurado que te está escuchando. Yo lo que espero, en términos concretos, siempre es, ustedes siempre inician esa parte con ese titulito que a mí me parece horrendo como con problemático, con realidad problemática. Esa parte debería llamarse así, tal cual, problema científico. Y en 2 hojas o en 3 hojas decirlo tal cual. Ser directo, ser taxativo. El problema científico de esta investigación es el siguiente. Es decir, el vacío de investigación es el siguiente. Y fundamentas ese vacío y das un alcance o un adelanto de cómo vas a llenar ese vacío. Punto. No se necesita más de 2 a 3 páginas donde tú le hagas notar a ese lector o también a ese jurado oyente, eso. Y como les decía, eso lo leí en un libro que me compré que indicaba, algo así se titulaba de cómo hacer, digamos, historias importantes. Algo así se llamaba el texto. Que luego lo leí también en tesis, digamos, en textos relacionadas a metodología de ciencia política, ¿no? No hay
mejor, digamos, en el caso del cine, en el caso de las novelas, no hay mejor cosa que abrir el interés a través del planteamiento de una duda o de una incertidumbre en el caso de las novelas. En el caso de la ciencia, no hay cosa más interesante que iniciar una tesis indicándole que hay un vacío de investigación relevante y que tú vas a hacer un aporte haciendo el esclarecimiento del caso. Todo el mundo te escucha, todo el mundo te va a escuchar siempre, porque le estás presentando algo nuevo y lo dices taxativamente desde el inicio. Eso. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por la respuesta. Ahora damos el paso a Vania para que haga su comentario o pregunta. Buenas tardes, profesor. Le saluda Vania. Yo tenía una duda porque no entendí algo, a qué se refería o cómo puedo sistematizar incluso lo no publicado, ¿no? Cuando usted nos dice que investiguemos también y hallamos lo no publicado. Y a su vez también comentarle que, bueno, en mi propia investigación, dentro de lo publicado encuentro bibliografía más exacta a lo que estoy buscando, pero es muy antigua y entonces cuando yo trato de contrastar esa bibliografía antigua con la realidad, ¿no? Ya no sucede lo mismo. Entonces, me preguntaba cómo puedo jugar con Sí, estos elementos. sí, espérate. Creo que acá no hay esa opción, o sí, un rato. Espérate. No, no hay. No, no hay esa opción acá. Bueno, para responder a tu pregunta, yo lo que te recomiendo, Vania, es que, y eso es también un grave error, solamente revisa la literatura, creo yo, en los últimos 10 años. O sea, pregúntate qué en los últimos 10 años ha sido publicado y no ha sido publicado. No te vayas hasta los años 70, 80, 90, porque la literatura también cambia en términos de parámetros, en términos de tradiciones, en términos de metodología. Yo lo que les recomiendo es hacer su carpetita de los últimos 10 años de la literatura y preguntarse qué ha sido publicado y qué no se ha sido publicado allí en ese tema. ¿Qué tema estás investigando, Vania, para ser mucho más concreto? Bueno, de forma general, el comercio informal y lo más específico, la ideología política en el comercio informal. De los comerciantes informales. Sí. Ya, entonces comienza a revisar todo lo que se ha sido publicado en términos de comercio informal, porque el tema de la informalidad es bastante grande, ¿no? Eso ya lo dijo y se estudió totalmente. Hay el tema de vivienda informal, transporte informal y otra cosa, un mundo un tanto diferente es comercio informal. Pero yo lo que haría en tu caso, Vania, es eso. Primero, identificar una carpetita solo en los últimos 10 años. Cierra los ojos hacia el pasado. ¿Ok? Porque si no, nunca vas a terminar la revisión. Yo tenía un compañero muy bueno que hizo una tesis muy buena, pero que se la pasaba revisando, digamos, la literatura hasta principios del siglo XX. ¿Ok? De nada sirve, solamente te retrasa. En los últimos 10 años, haz tu carpetita y absolutamente identifica qué ha sido publicado sobre comercio informal. Ahora, si no ha sido publicado nada específicamente en el tema que tú estás investigando, bacán, bingo, ya tienes un vacío, porque tú estás identificando un tema de pronto de cultura política o un tema de comportamiento político, ¿no? Si yo diría que está más en el tema de eso, de actitud política o de la, mejor dicho, de cultura política. Tú estás identificando que en el caso peruano, por ejemplo, creo que el comercio informal ocupa un 80-90% de la PEAS, no estoy seguro, no menos creo, ¿no? Pero es un sector importante de la PEA nacional y de la PEA de Lima Metropolitana, que en el Perú se ha publicado sobre ellos toda esta cantidad de papers, pero que no se ha tratado, a pesar de su importancia y su base, no se ha investigado sobre su cultura política en específico, ¿no? Y ahí ya tendrías el problema científico tal cual declarado. Estarías haciendo un descubrimiento en términos de parte o porción importante de esa PEA y estarías dándole un sentido a tu investigación.
Eso es lo que yo haría en términos concretos eso. No sé si tienes alguna repregunta. Estaría bien para comenzar. Muchas gracias, profesor. Listo. Fabel. Adelante, Fabel. Sí, muchas gracias, profesor. Buenas noches. En mi caso es una pregunta similar. Menciona que para plantear nuestra problemática ubicando el vacío de conocimiento... Problema científico. Problema, tiene razón, en realidad esa palabra no diría. El problema científico, tendríamos que hacer una revisión bibliográfica de más o menos hasta 10 años atrás, ¿correcto? Sí. Y mi pregunta sería, en el caso, esto sería únicamente para el planteamiento del problema científico, y para el caso de antecedentes, ¿cree usted que sí sería A eso conveniente? de antecedentes también yo no le llamaría antecedentes, le llamaría estado de la cuestión. Esta es la El cuestión. estado de la cuestión y el problema científico van de la mano. Como les he dicho, el problema científico, 2 paginitas está bien porque tú declaras cuál es tu vacío de investigación. En el estado de la cuestión, aunque suene repetitivo, ya tú desarrollas y detalladamente señalas aquello, por eso se llama estado de la cuestión, ¿no? Detallas ya de manera, digamos, en unas 5, 6, 7 páginas, absolutamente cada uno de los cuerpos de investigación que se han desarrollado, ¿no? Para decirlo en términos simples, el estado de la cuestión se convierte en un desglose de lo que tú has dicho en tu problema científico o en ese primer punto que se llama, digamos, problema científico. No sé si me dejo entender. Sí, perfectamente. Tiene que tener una relación íntima. Yo digo, este es el descubrimiento que voy a hacer porque he identificado en toda la literatura que sobre ese tema que es relevante no ha sido publicado nada. 2 paginitas lo dices eso. En tu estado de la cuestión ya desarrollas, pero todo lo que ha sido publicado, ¿no? Concluyendo que existe efectivamente ese vacío, tal como ya lo habías adelantado en tu problema científico. Comprendo. Eso. Comprendo. No, esa era mi pregunta. Muchas gracias, profesor. Sí, chicos, hay una cosa fundamental que me salta en función de lo dicho de Vani y Fabel. No vayan muy atrás, que no se les agarre la ansiedad de revisar toda la literatura y llegan que quiero que todo. No, tranquilos, hagan una búsqueda sistemática de todas las revistas de investigación. Sí, porque la persona o el asesor que está atento a toda la literatura te va a decir, mira, falta esta literatura, falta este texto, pero este ha sido publicado, ¿no? Y los jurados también. Si tú vas ante un jurado y ese jurado ve en tu estado de la cuestión o en tu problema científico que tú no has señalado un texto y que dice lo que tú ya estás diciendo, ya fuiste, porque tu tesis ya fue, porque ya alguien más ya lo dijo y estás repitiendo algo, ¿no? Pero tampoco vayan hacia la ansiedad de querer encontrar y yo le llamo a esas personas que tienen una crisis de ansiedad bibliográfica, ¿no? Revisen, sean ordenados, revisen todo lo que hay que revisar en orden y sobre todo hagan una forma de chequear, ¿no? Voy a revisar todos los textos en términos de revistas publicados en el Perú y en Latinoamérica en los últimos 10 años. Ya está. Voy a revisar todos los libros que han sido publicados en el Perú en los últimos 10 años. Ya está. Preguntan por ahí a alguien más, oye, ¿alguien conoce más un texto en los últimos 10 años? ¿Va? Ya. Y hacen su listita. Siempre yo les invito a hacer una matriz ordenada, título, autor, metodología, no, objetivo, metodología y hallazgos. Punto. Y así, 25, 30 textos bien resumiditos y ya tienen todo el conocimiento sobre el tema. En el caso, por ejemplo, de Vania, va a buscar todo lo que ha sido publicado en términos de comercio informal y de comerciantes informales y hará su matriz de 25, 30 entre libros y artículos científicos y observará qué ha sido publicado y qué cosas ha publicado. Si ella observa que nadie ha publicado sobre el tema de cultura política de ese sector en específico en el Perú, que es muy importante porque articula y tiene muchos contactos además, será un buen tema de investigación, ¿no? Pero eso tiene que hablarlo también junto con su
asesor. No se olviden de escoger a su asesor. Miren, a mí me parece cuando uno va a un médico y uno le dice, no, yo soy médico, inmediatamente tú por ejemplo, le dices, oye, me está doliendo la pierna y demás, ¿no? Entonces, todo buen médico te va a decir, mira, podría ser este tema de artrosis y demás, pero podría, no es mi especialidad es del corazón, pero yo te digo que podría ser, ¿no? Entonces, todo buen politólogo especializado puede tener una visión, digamos, aproximada de un tema. Por ejemplo, mi tema no es partidos políticos, ni necesariamente es cultura política, mi especialidad es capacidad del Estado. Ahí sí yo te puedo decir qué cosa ha sido publicado y qué cosa no ha sido publicado, pero te puedo dar una aproximación sobre el tema. Entonces, lo que yo intento decirles en este momento es, busquen como asesor a gente especializada, no a cualquiera. Eso. ¿Algo más? Gracias, profesor. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, pasaremos a la respectiva toma de fotos. Javier, si me puedes confirmar, por favor. Invitamos a los participantes que puedan prender sus cámaras para tomar la foto. Listo, gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profesor. Muy Hasta amable. luego. Gracias. Gracias, chicos, por conectarse. Gracias. Gracias, Jerry. Confirmo. Oye, estuvo buena. Oye, Naisha se fue. Se fue rápido. Naisha zafó, con Naisha no era. Bueno. Ya, pero nos pasas el videíto. Gracias, Javier. Gracias, Jerry. Dentro de todo, muy buena la primera sesión, bien participativa. Me gustó que participaron los chicos de Logos, que era lo importante. Y ya, para la siguiente tarea, así como ¿le pueden decir a Naisha que entre, por favor? Antes de seguir hablando, que entre.